Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez. Bien, en el tutorial anterior vimos básicamente cómo las utilidades que tenemos aquí arriba, que son las herramientas de Camera Raw, que vamos con las cuales vamos a poder trabajar, digamos, de manera un tanto básica, pero también con cierta profundidad, en la cual vamos a poder modificar o editar la fotografía de manera horizontal y vertical, y también de manera zonal, puntualmente por colores y todo eso. Y vamos a ver que a su derecha vamos a encontrar siempre esta paleta de herramientas o parámetros, digamos, que vamos a poder modificar entre una y otra, ¿ok? Esta paleta de herramientas lo vamos a modificar ya sea desde sus temperaturas, desde su matiz, también directamente, por ejemplo, dentro de su curva de paramétrica, por puntos. Vamos a ver, por ejemplo, también en cuanto al enfoque, enfoques puntuales, por radio, por detalle, por máscaras. Estos siempre van a estar apoyados siempre de estas herramientas, no en todos los casos, en la mayoría de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, también cómo convertir la escala de grises, la saturación, tonos y luminosidad. Y bueno, vamos a ver que vamos a poder trabajar entonces con el tono, la saturación y la luminosidad, o saturación y contraste. Vamos a ver también, por ejemplo, cómo dividir en tonos. Así también vamos a ver, por ejemplo, las correcciones de lentes que vamos a poder hacer directamente aquí. Por ejemplo, si por alguna razón tal vez no enfocamos o tuvimos algún problema con la cámara, aquí vamos a hacer también este tipo de correcciones. En cuanto, por ejemplo, a su distorsión por viñetas, también considerando también el perfil de lente que se utilizó. Por ejemplo, aquí ya me está dando el tipo de cámara y de lente. Esto se puede hacer de manera incluso manual por la distorsión que se haga, digamos, directamente. Aquí se ve, por ejemplo, entre la apertura del objetivo del lente, de manera horizontal, vertical, rotar. Todas estas herramientas que normalmente las podemos ver directamente en la cámara, aquí las vamos a poder incluso modificar después de haberse hecho la captura de imagen. Vamos incluso a manejar efectos de manera puntual. Y también vamos a poder, por ejemplo, la calibración de la cámara, ¿no? Y lógicamente esta calibración incluso también en función no solamente de manera general, sino incluso también por tipo de cámara. Eh, y bueno, también vamos a ver que, por ejemplo, este conjunto de parámetros que tenemos aquí que podemos modificar, vamos a poderlos guardar para tenerlos ya preestablecidos, y de esa manera poderlos aplicar directamente, por ejemplo, en un grupo de fotos o en fotos que después queramos modificar o editar. ¿Sí? Y por último, también vamos a poder tomar, o sea, modificar, por ejemplo, instantáneos o hacer instantáneos de imagen. ¿A qué me refiero con instantáneos? Por ejemplo, yo modifico algunos parámetros aquí desde la imagen RAW, después lo puedo pasar instantáneamente algunos hacia Photoshop, pero de la misma imagen. Es decir, por ejemplo, yo modifico algunas cosas y luego después las mando a Photoshop para terminar de editarlas, pero yo siempre conservo, por ejemplo, aquí la base, ¿no? La imagen RAW, y puedo mandar diferentes instantáneos de una misma imagen dependiendo de las modificaciones que yo le hago aquí. Y aquí los voy a ir, por ejemplo, puedo ir agrupando o administrando, ¿ok? Pues bien, digamos, todos estos parámetros se tienen que ver un poquito más a profundidad y explicárselos. Estoy pensando en hacer todo un tutorial, una serie de videotutoriales explicando, especializados ya en fotografía especializada, digamos, en cuanto a lo que es fotografía digital, DSL y todo este tipo de cosas. En cuanto al no solamente el tratamiento de fotos para montaje sencillo, sino tratamiento de fotos especializadas. Y pues bueno, esto va a ser después. De momento pienso hacer algunos otros videotutoriales más sobre Photoshop y así algunos ejemplos ya para algunos ejemplos y algunas prácticas ya más. Pero bueno, puntualmente lo vamos a hacer esto ya después, para tener un conocimiento más amplio de lo que es la captura de imagen, no solamente en la producción o la edición fotográfica, que es lo que nos ayuda a Photoshop, sino desde antes de la captura de imagen, que normalmente la fotografía profesional se enfoca mucho en eso, ¿no? Es decir, la apertura de diafragma, la velocidad, el enfoque, desenfoque, yo no lo sé, ¿no? Todo ese tipo de juegos o de parámetros que originalmente se utilizaban en las cámaras tradicionales y que ahora ya se le hace más enfoque, digamos, en la postproducción, que básicamente lo hace la Photoshop. Pero lo ideal es tener una serie de
una captura lo mejor posible desde antes de la producción de la foto, es decir, desde que se captura la propia imagen. Y bueno, eso vamos a hacer unos tutoriales al respecto para bueno, apoyar un poco más en ese sentido. Y bueno, ¿qué más vamos a tener, digamos, aquí en Camera Raw? Vamos a ver, por ejemplo, esta herramienta que tenemos aquí abajo. Al darle clic, vamos a poder modificar, tener una serie de parámetros que vamos a poder modificar directamente. Primero vamos a ver, por ejemplo, que vamos a tener, cuál va a ser nuestro espacio de trabajo, ¿no? Nuestro espacio ya después cuando lo mandemos, por ejemplo, a Photoshop en su edición. Por default nos va a dar lo que es el Adobe RGB en 1998, ¿sí? Y vamos a ver algunos otros, por ejemplo, y pues bueno, entonces, por ejemplo, este espacio de color va a estar... vamos a tener diferentes parámetros. Normalmente viene por default este RGB Adobe 98, que es el que yo recomiendo. Por ejemplo, si utilizamos el sRGB, por ejemplo, es el resultante o la información que nos manda, digamos, para trabajar en Photoshop es un poco más limitada. Y por ejemplo, si utilizamos este Pro Photo RGB, tiene mayor información que la Adobe RGB, pero en ocasiones hay algunos monitores o algunos procesadores que no lo soportan. Entonces, o no lo procesan de manera correcta, ¿no? Entonces, el RGB es como el estandarizado y es el que yo les recomiendo. En cuanto a profundidad de bits por canal, normalmente se utiliza mucho que se manejen 8 bits por canal. Ahora bien, si tienen una máquina con bastante potencia o con una potencia digamos rescatable, yo les recomiendo que lo manejen a 16 bits por canal. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando se manda 8 bits ya de por sí ya se está eliminando información. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer algún tratamiento en Photoshop, 8 bits por canal en ocasiones puede ser que quede un poco faltante o como que falta información y pueda quedar un poco, no sé cómo llamarlo, de baja calidad la foto. En cambio, con 16 bits por canal le vamos a dar mayor información y por lo tanto vamos a tener más con qué jugar en cuanto a los colores, las tonalidades, en fin, tenemos más información y por lo tanto tenemos más con qué trabajar. Entonces yo les recomiendo que siempre lo manejen con 16 bits por canal, a menos de que tengan una máquina que es muy antigüita y que pues bueno no tenga mucha capacidad, ¿no? En cuanto al tamaño, vamos a ver que nosotros vamos a poder, por ejemplo, capturar, o la foto va a estar capturada a una serie de megapíxeles, pero, por ejemplo, aquí está en más o menos 5 megapíxeles, es una foto ya no muy nueva. Pero, bueno, más bien es una captura de imagen no tan reciente, entonces en ese momento tenía más o menos como 6 megapíxeles o 8, algo así. Pero nosotros, como estamos en un formato RGB, podemos incluso ampliarla, el megapixelaje, porque tenemos un excedente de información por el tipo de formato RAW. Entonces podemos ampliarla, o igual podemos hacerla más pequeña, ¿ok? Lo ideal es, pues bueno, aquí ya depende de sus necesidades de ustedes, no pueden guardarla en una o en otro, ¿no? Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 6. En cuanto a esto del tamaño, yo les recomiendo que utilicen utilicen la información directamente de aquí, en el sentido de que como la información rescatada directamente de Camera Raw es los colores naturales directamente de la cámara. Entonces yo les recomiendo que directamente desde aquí hagan las compresiones o las ampliaciones sobre la imagen, en el sentido de que se va a rescatar la información de manera directa. Aquí, como vemos, pues es una, como se había mencionado, pues es una foto de 5 megapíxeles aproximadamente, pero nuevamente, ¿no? Como es en RAW, por eso es que se tiene esa posibilidad de ampliarlo o reducirlo. Vamos a ver que aparte de eso vamos a poder modificar la resolución, si vamos a quererlo por píxeles por pulgada o por centímetro, qué tipo de resolución queremos, y también el tipo de, digamos, de salida que vamos a tener. Por ejemplo, si va a ser en papel, si ya vamos a tener, por ejemplo, algún destino de impresión en papel satinado o mate, o si va a ser para pantalla. Y algo que es muy interesante, que es básicamente abrir con Photoshop como objeto inteligente. ¿A qué se refiere esto? Básicamente es, vamos a explicar qué significa esto. Vamos a hacer un ejemplo para que se vea. Vamos a, por ejemplo, hacerle una imagen comprimida de 2.8 megapíxeles. Y vamos a dejar de seleccionado esto. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a darle a abrir a imagen. ¿Ok? Y pues bueno, nos va a mandar a Photoshop ya para trabajar con ella. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que por ejemplo, si yo después quiero modificar esta foto en RAW,
no me lo va a permitir porque ya me la está guardando como como un, digamos, como una salida final. Entonces yo ya no lo puedo modificar directamente en RAW o regresar a los atributos originales, ya la comprimí de alguna manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, no comprimí, pero digamos que ya no puedo trabajar con los atributos originales. Vamos a cerrarla. Vamos a decirle que no guardar. Vamos a abrirla nuevamente. Y vamos a, por ejemplo, vamos a darle clic aquí. Y vamos a abrir esta, vamos a darle aquí, abrir en Photoshop como objeto inteligente. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a darle, por ejemplo, aquí a abrir objeto. Y vemos que aquí en nuestras capas, digamos en nuestra capa nos sale la foto y nos sale un pequeño iconito a un lado, que lo que nos está diciendo es que este objeto es una foto, un objeto inteligente. ¿Y en qué nos va a ayudar esto? Básicamente que si yo le doy doble clic, me lo abre directamente nuevamente en RAW, en cámara RAW, y con los atributos originales, es decir, yo puedo estar constantemente trabajando a dos niveles, digamos, de edición, el nivel cámara RAW y un nivel Photoshop, ¿sí? Entonces yo en lo personal les recomiendo que utilicen esta herramienta siempre activa, ¿ok? Otra cosa es de que, por ejemplo, hace un momento que yo les mencioné de que no les recomendara que siempre trabajaran 16 bits, porque así tienen más margen digamos, de trabajo en cuanto a información. Y así cuando ya ustedes, por ejemplo, lo produzcan como objeto final de producción en Photoshop, ya lo pueden poner a 8 bits y ahí sí perfecto, ya lo pueden y ya lo publican, ¿no? Pero siempre van a tener ese margen, digamos, de información en Photoshop, ¿ok? Vamos a darle 16, aceptar. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, vamos a cancelar, vamos a darle a aceptar. Vamos a regresar aquí para ver algo más. Yo desactivo esto y le doy a aceptar, ¿ok? Vamos a darle a aceptar. Ok. Y vamos a cerrar esto para ver qué sucede. Y vamos a abrir esto nuevamente. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, si yo momento vamos aquí y le dejo esto desactivado? Le vamos a abrir imagen. Y aquí ya no lo puedo digamos, no lo puedo regresar directamente a abrir como cámara RAW, ¿ok? Pero, por ejemplo, vamos a cerrarlo. Y bueno, cuando lo abro nuevamente el documento y no tengo activado esta parte aquí de abrir como objeto inteligente, yo puedo, al momento de darle a oprimir Alt, veo que cambian aquí los iconos y le dice abrir una copia. Le doy clic, abrir una copia, y lo que me abre es una copia. Yo mientras, por lo tanto, puedo volver a darle clic aquí a la foto y me la vuelvo a abrir en el RAW. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa es que aquí me está abriendo la original y lo que yo tengo en Photoshop simple y sencillamente es una copia, ¿ok? Entonces lo que yo modifique aquí no se me va a alterar en la imagen, me está generando una copia de la imagen que yo tengo en RAW, ¿ok? Esa es otra opción, digamos, si no queremos tener activo esta herramienta de abrir como objeto inteligente. Yo en lo personal les recomiendo que siempre tengan activo esto y que se abra justamente con esta característica. Pues bueno, esto sería todo en cuanto a cámara RAW de manera parcial. Ya después vamos a hablar un poco más, pero ya en una serie de videotutoriales que hablaremos sobre ya fotografía, de captura de imagen y fotografía digital. Y los espero en el siguiente videotutorial sobre Bridge, que se va a enfocar sobre la herramienta Bridge. Así que también les recomiendo que se suscriban para que vean el resto de los tutoriales en las cuales es una revisión de todas las herramientas y también de los ejemplos prácticos que estamos haciendo. Y pues bueno, también los invito para que se suscriban y vean el resto de los tutoriales que todavía estamos desarrollando, no solamente de fotografía, también sobre diseño vectorial y un poco de arquitectónico.